Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, se puede considerar a una biblioteca como una base de datos, ya que está compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos. Existen programas denominados Sistemas Gestores de Bases de Datos, abreviado SGBD, del inglés Database Management System o DBMS, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Por ejemplo, uno de estos programas es OpenOffice.org Base. Es un sistema de gestión de bases de datos de software libre. Las bases de datos se pueden clasificar de varias maneras, de acuerdo al contexto que se esté manejando, la utilidad de las mismas o las necesidades que se busquen satisfacer. La primera clasificación de las bases de datos es según su variabilidad. Dentro de estas se encuentran las bases de datos estáticas. Son bases de datos únicamente de lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos para inteligencia empresarial. Otro tipo de clasificación de las bases de datos, y la más primordial, es según el contenido. Dentro de la clasificación según el contenido se encuentra bases de datos de texto completo. Dentro de las bases de datos de texto completo se encuentra el almacenamiento de las fuentes primarias, como por ejemplo, todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Además de la clasificación por la función de las bases de datos, estas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor de datos. Una de las clasificaciones de acuerdo al modelo de las bases de datos es las bases de datos jerárquicas. En este modelo, los datos se organizan en forma de árbol invertido, algunos le dicen como de raíz, en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se les conocen como hojas. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. Otra clasificación es la base de datos de red. Este es un modelo ligeramente distinto del jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres, posibilidad no permitida en el modelo jerárquico. Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente al problema de redundancia de datos, pero, aún así, la dificultad que significa administrar la información en una base de datos de red ha significado que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales. Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos dependiendo de la organización, de la clasificación y principalmente de la finalidad que se busque organizar estas bases de datos, un obstáculo mayor es que algunos de ellos se encuentran mutuamente protegidos por las leyes de varios países. Por ejemplo, en España, los datos personales se encuentran protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD. En México, por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Y en Argentina, por la Ley de Protección de Datos Personales.